Muy buenos días. Le habla el profesor Miguel Ángel Morfe Peraza, docente investigador de la Universidad Católica del Táchira. Agradecido con la universidad por esta gran oportunidad de poder compartir una breve reflexión sobre un tema que, de acuerdo a los últimos estudios, pocos docentes, estudiantes entienden, conocen, comprenden. Es decir, existe un vago conocimiento sobre lo que es la llamada educación para el desarrollo sostenible. Un tema que es parte también de la base fundamental de mi investigación en mi tesis doctoral y la cual yo quiero compartir junto a ustedes debido a que es preeminente la ausencia de conocimiento que se tiene sobre el tema. Entonces, primeramente vamos a hacer una breve presentación sobre lo que es la educación para el desarrollo sostenible, sus inicios, cuáles son sus propósitos, el desarrollo de ciertas competencias, ciertas habilidades que promulga la educación para el desarrollo sostenible. Y es allí donde queremos hacer esa breve reflexión para que quienes no la conozcan sepan que este es un esfuerzo que viene ya de hace más de 30 años realizándose, pero que debido a circunstancias, a hechos que no creo que podamos tocar en esta breve reflexión, podamos conversar. Pero existe desde ya la educación para el desarrollo sostenible, viene proponiéndose desde hace más de 30 años. Bueno, vamos entonces ahora aquí rápidamente a compartir la pantalla para que veamos esta breve presentación. Vamos por acá. Ok, listo. Bueno, el nombre que le di a esta breve reflexión tiene que ver con algo que se llama Educar para el Desarrollo Sostenible, una propuesta para salvar el planeta. Y es que la relevancia de la educación para el desarrollo sostenible se ha visto opacada por diferentes obstáculos, tanto a nivel institucional como a nivel de los procesos en los cuales se ha intentado involucrar a la educación como un factor, un elemento clave para lograr ese desarrollo sostenible que tanto se viene hablando. Quizás el término desarrollo sostenible es conocido, pero el término de educación para el desarrollo sostenible, por lo visto y de acuerdo a los estudios que se han realizado en muchas latitudes, en este caso en América Latina, que es donde estoy haciendo este trabajo, es poco conocido. Vamos a hablar de un recorrido. Cuando yo hablo de este recorrido que apenas comienza, me refiero, es que a pesar de ser 30 años desde que inició la propuesta de educación para el desarrollo sostenible, todavía falta mucho, todavía falta mucho camino por recorrer. Y es que estos primeros señalamientos que comenzaron en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Humano realizada en Suecia en 1972, se hizo por primera vez, y así aparece en los documentos, se hizo hincapié en la educación como un medio para abordar los problemas medioambientales del ser humano. No se hablaba de desarrollo sostenible, sino problemas medioambientales, y de eso venía hablando lo que se llama la educación ambiental desde ya de la década de los 60. Es a partir de 1987, con la aparición del informe Bolton, denominado Nuestro Futuro Común, que es cuando se comienza ya a hablar del término desarrollo sostenible. El propósito de este informe, tal como aparece en la lámina, fue encontrar medios prácticos para revertir los problemas ambientales y el desarrollo del mundo. Es decir, empezamos a involucrar lo que es problemas ambientales con las políticas de desarrollo que se venían implementando. Establece una definición para el desarrollo sostenible que es la misma que aparece en el escrito: el desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Es a partir de este primer informe
donde ya se empieza a hablar de desarrollo sostenible y comienzan a buscarse estrategias para afrontar este llamado desarrollo sostenible. Vamos acá con la cumbre de Río, desde la cumbre de Río de Janeiro, llamada la Cumbre de la Tierra en 1992. El principal objetivo de esta cumbre fue introducir un extenso y nuevo plan de acción en temas de medio ambiente y desarrollo, es decir, vincular medio ambiente y desarrollo, cosa que no se venía, que no venía ocurriendo desde décadas atrás. Esto con la finalidad de guiar esta cooperación internacional y el desarrollo del programa en el siglo XXI. Es a partir de aquí, de esta cumbre de Río, donde ya se le asignan responsabilidades a la UNESCO. Y es que en este siguiente punto que aparece en la lámina, la aparición de la llamada Agenda Programa 21, fue un programa detallado de acciones que deben ser acometidas tanto a nivel mundial, nacional y local para afrontar esta problemática del desarrollo que destruye el medio ambiente. Y es que en esta Agenda 21, en el capítulo 36, ya se le da connotación a lo que es la educación y aparecen en 3 secciones, aparecen ya 3 responsabilidades que se le dan a la educación. 3 propósitos que debe cumplir la educación para cumplir con esta Agenda 21 o los propósitos de lograr un desarrollo sostenible. Y es ahí donde la UNESCO ya se responsabiliza, las Naciones Unidas designa a la UNESCO para que lleve a cabo estas actividades, estas responsabilidades. Aquí encontramos la Conferencia Internacional sobre Medio Ambiente y Sociedad, Educación y Sensibilización para la Sostenibilidad. Esto fue realizada en Grecia. A raíz de este evento ya la UNESCO empieza a cambiar su lenguaje y intensificando o haciendo preferencia en el uso del término educación para el desarrollo sostenible. Anteriormente se venía hablando de educación ambiental, pero es a partir de esta conferencia donde se produce este punto de inflexión, donde ya se deja de llamar, la UNESCO la deja de llamar educación ambiental y comienza a utilizar el vocablo educación para el desarrollo sostenible, y así empezó a aparecer en todos los documentos que empezó a redactar la UNESCO. En este punto sí quiero detenerme porque yo sé que para muchos quienes no conocen esta temática ha habido una serie de confrontación, de recelo entre quienes defendían lo que era la educación ambiental y lo que defiende la educación para el desarrollo sostenible. Muchos dicen que una complementa a la otra, que la otra es la misma educación para la educación ambiental. Es decir, existen todavía muchas contradicciones allí, pero con mi condición de investigador, en mi condición ya de docente que ha revisado el tema, creo que esto nada tiene que ver con la realidad que estamos viviendo del cambio climático y de las propuestas que se tienen que hacer. Ya lo veo como solamente meramente conceptual, unas diferencias conceptuales en lo que debe ser cada una de estas propuestas. Y es por eso que la UNESCO, en todas sus propuestas que desde 1997, acepta de que muchas de estas propuestas aparezcan con la denominación educación ambiental o educación para la sostenibilidad o educación para el desarrollo sostenible. Allí no ha habido problema, no ha habido ese recelo, porque se entiende de que es una misma educación. Aquí hay una definición, y yo siempre la coloco, que es una definición que está aún en construcción, porque estas definiciones ustedes las van a encontrar en diferentes textos y estas definiciones se van acoplando a las nuevas realidades de la educación. Como le dije, la educación para el desarrollo sostenible, y lo recalca que a la definición, no se presenta como un programa nuevo, es la misma educación, sino como una invitación a repensar las políticas educativas, los programas y las prácticas pedagógicas, es decir, darle un nuevo sentido a la educación. En este caso, que fomente, como lo dice el concepto, para no leerlo tal como aparece, para que permita
llegar a esa sostenibilidad en nuestras sociedades. Es decir, que el propósito principal de esta educación para el desarrollo sostenible es busca que tratemos los problemas mundiales y actuales del desarrollo, pero con un criterio de sostenibilidad. Y para lograr ese criterio de sostenibilidad tenemos que desarrollar un pensamiento crítico, integrar el conocimiento que ya tenemos en la misma educación. Obrar, como dice el propósito, obrar por el reconocimiento de la interdependencia mundial y estimular algo que yo siempre hago acotación, esa reflexión sobre los nuevos estilos de vida, que se entienden los nuevos estilos de vida, pero que deben acoplarse al respeto por la naturaleza y las personas. Hasta aquí creo que estamos un poco claros. No quiero dar una clase magistral sobre la educación para el desarrollo sostenible, sino, como lo dije al principio, hacer esta breve reflexión para que muchos de los que vean y tengan la oportunidad de observar esta presentación puedan empezar a hacer sus reflexiones, sus investigaciones, sus anotaciones sobre lo que es la educación para el desarrollo sostenible, sus definiciones, propósitos, modelos. Es decir, empiecen a impregnarse de esta propuesta que es bastante relevante para nuestra vida. Ya para el 2017, la misma UNESCO establece que para que se logren estos objetivos que pretende la educación para el desarrollo sostenible, se deben diseñar políticas públicas en todos los contextos de educación. Y vamos ahorita más adelante a explicar por qué cuando yo hablo de todos los contextos de educación, que esa ha sido una visión reduccionista que tienen muchos países, que es lo que hemos observado, muchos países en cuanto al tratamiento de la educación. La educación no solo es la escuela, el colegio, el liceo o la universidad. La educación es todo. Y más adelante vamos a ver esos procesos. Ya en el 2018 la UNESCO emite un documento donde ellos entienden de que hay una independencia de cada uno de los sistemas educativos en cómo van a tratar el tema medioambiental y entiende y respeta la creación de modelos de educación para el desarrollo en cada país, pero con unos criterios que vamos a reflexionar más adelante. ¿Por qué? Porque la manera como se ha venido estudiando y atacando el problema medioambiental ha quedado corto ante el avance del cambio climático. En cuanto a la importancia de los estados en la creación de políticas educativas con sostenibilidad, la UNESCO viene apoyando en todos los países donde se encuentran presentes los diferentes planes y programas, viene haciendo ese acompañamiento, buscando reflexionar, buscando de que esas políticas medioambientales de educación para el ambiente, educación para el desarrollo sostenible, educación para la sostenibilidad, como cualquiera se pueden encontrar en diferentes textos, siempre se lleven a cabo considerando los aspectos que refiere la educación para el desarrollo sostenible. Y vemos como acá tenemos un ejemplo en el caso de España, donde sí se ve claramente que están aplicando esos criterios, porque uno de ellos tiene que ver con esas materias transversales y la creación de competencias básicas, esas habilidades, esas destrezas que siempre tenemos que desarrollar los estudiantes, no es solo el conocimiento. Y vamos a hablar ahorita de un modelo educativo que tiene que ser por competencia para que podamos hablar de educación para el desarrollo sostenible. Bueno, quiero aquí que nos detengamos rápidamente para que entendamos cuando yo hablo de esas diferencias que existen entre la educación para el desarrollo sostenible y lo que se venía hablando anteriormente de educación ambiental, me refiero a lo siguiente. La educación ambiental es un término, es un modelo que se venía ya planteando desde hace muchos años, anterior a la aparición de la educación para el desarrollo sostenible, pero que lamentablemente como no acoplaba lo que es el desarrollo como tal, las problemáticas de desarrollo, solamente se enfocaba
acá en lo ambiental, en lo social y en lo cultural. Es decir, en estas tres dimensiones. En el caso de la educación para el desarrollo sostenible, ellos cambian esta postura y agregan una dimensión económica que tiene que ver con el desarrollo y una dimensión política, porque es a través de las políticas públicas de educación para la sostenibilidad donde se puede lograr este cambio. Ellos entienden de que lo social tiene que ver con la educación, el desarrollo tiene que ver con la economía y la sostenibilidad con el ambiente, pero ellos eh, eso ha sido uno de los principales aportes de este concepto, de esta nueva visión para afrontar el desarrollo sostenible, que es agrupar estas 5 dimensiones y no dejar solamente lo cultural, lo ambiental y lo social, como se venía hablando anteriormente en la educación ambiental. Respeto muchos quienes están comprometidos con esa postura, pero en mi caso yo observo que aquí hay una gran diferencia que debe considerarse, porque no podemos entender los problemas medioambientales sin considerar el desarrollo del modelo de desarrollo con el cual estamos trabajando, un desarrollo sostenible que tiene que ver con la economía, y si la economía no se mueve, no hay un desarrollo, no hay un crecimiento económico. Pero ¿qué pasa? El trato que se le viene dando al desarrollo en muchos de los países sin considerar el medio ambiente ha sido uno de los grandes problemas que está ocasionando este cambio climático. Y en cuanto a las políticas, aquí se dice que si no existen unas políticas educativas, de concientización, de reflexión, de cambio, de ese cambio de paradigma de lo que entender el desarrollo, no creo que vayamos a lograr nada. Por eso que me parece esta propuesta de educación para el desarrollo sostenible, me parece una propuesta bastante completa, pero bastante compleja a veces de entender. Cuando hablamos de esos procesos educativos, de que la educación no solo, no, y eso ha sido una de las críticas que aparecen en muchos de los estudios, muchas de las reflexiones finales de que aparecen en los estudios en América Latina, es que la educación para el desarrollo sostenible se tiene que dar para que tenga efecto, para que tenga ese impacto dentro de la sociedad, dentro de todo el sistema político y el sistema social, se debe dar en tres sectores, hablemos de dimensiones o hablemos en tres procesos. El primero tiene que ver con el formal que conocemos, que es la escuela. Se debe empezar a educar para la sostenibilidad desde la primera infancia, cuando ya el alumno apenas ingresa ya a la educación, al sistema educativo, y no a veces como lo vemos que se está empezando a educar para el desarrollo sostenible o para la sostenibilidad, o en una de las etapas de la primaria y secundaria o en la etapa universitaria. También debemos entender de que existe un sector informal, un proceso que es la misma sociedad donde también se debe educar. También no solo debemos dejar este proceso, esta responsabilidad a la educación. Y en el no formal, que es la familia. Es decir, estamos hablando de un proceso que me dice que es bastante complejo, pero que requiere de que se eduque para el desarrollo sostenible desde los tres procesos, de lo formal, lo informal y lo no formal, es decir, desde la escuela, la sociedad y la familia. Solo así yo creo que vamos a lograr ese cambio de conciencia y entender mucho a lo cual nos enfrentamos. Como tercera propuesta que presenta la educación para el desarrollo sostenible, está la creación o la generación, o llámese también como en muchos escritos aparece, el desarrollo de competencias clave. Lamentablemente, como vamos a ver más adelante, no existen condiciones, no existen, los modelos educativos tienen que estar acoplados para que se desarrollen estas competencias, pero lamentablemente en muchos sistemas educativos no es así. Esta competencia clave son 4 competencias que recomienda la UNESCO que se deben generar dentro del proceso educativo. Cuando hablo de proceso educativo, yo no hablo solamente del formal, hablamos del formal, informal y no formal, es decir, desde la familia, la sociedad y la escuela, se deben generar estas 4 competencias.
La primera tiene que ver con el análisis crítico, es decir, la generación de pensamiento crítico, un compromiso ético, un compromiso intelectual. La segunda tiene que ver con una reflexión sistémica, un pensamiento holístico de lo que es el problema medioambiental, comprender esas interrelaciones que se dan dentro de la sociedad y los sistemas educativos y políticos, profundizar en esas causas de los fenómenos, es decir, entender un poquito esa complejidad a la cual nos estamos enfrentando, no solamente criticar, a hacer breves reflexiones, sino entender de manera sistémica el problema. Estamos hablando también de la toma de decisiones colaborativas, es decir, poner en juego las habilidades de trabajo colaborativo para poder ir entendiendo esta realidad. Si no entendemos el problema, no vamos a encontrar soluciones. Reconocer el derecho, ese derecho que tienen las personas de participar en todo lo que tiene que ver con esas cuestiones que afecten los procesos de desarrollo sostenible. Es decir, no quedarnos solamente como unos seres inertes, como lo estamos haciendo ahorita, haciendo críticas siempre a lo que es el deterioro del medio ambiente, pero no estamos actuando, somos unos actores inertes allí que estamos paralizados por la falta del desarrollo o inculcación de estas competencias. Y por una de las últimas competencias que yo digo es clave, es inculcar ese sentido de responsabilidad hacia las generaciones presentes y futuras. Comprender de que estos efectos van a tener su impacto en un futuro cercano, ya como lo tenemos ahorita. Veamos que cuando se empezó a abordar esta problemática del desarrollo sostenible fue ya hace casi 30 años y estamos viendo cómo hemos ido avanzando en el deterioro de nuestro único planeta, nuestro único ecosistema en el cual vivimos, y eso es fácilmente, ya se han encendido las alarmas en cuanto al deterioro medioambiental, se han propuesto metas, los objetivos del desarrollo sostenible 2030, pero en las últimas evaluaciones de los objetivos del desarrollo sostenible, yo creo que la mayor parte de los países no han logrado cumplir con sus metas, porque siempre se escudan en esa independencia, se firman los tratados, se firman los pactos, se firman cualquiera de esas iniciativas institucionales en las cuales siempre vemos en los medios de comunicación, en las redes sociales, pero que lamentablemente no se cumplen cabalmente con sus responsabilidades en cada una de las naciones. También ese sentido de responsabilidad nos debe llevar a contribuir al cambio de sostenibilidad, adoptando alternativas posibles de acuerdo a los estilos de vida. Es decir, siempre dentro de esta propuesta hay unos criterios de respeto hacia los sistemas políticos en cada uno de los países, pero ellos siempre buscan hacer esa breve reflexión que, si bien se puede llamar educación para de educación ambiental para la sostenibilidad, el desarrollo sostenible, como lo vamos a encontrar en diferentes países, y hago acotaciones de América Latina, lo que se busca es que cumplan con estos tres criterios. Es decir, que la educación se dé en los tres ámbitos que veníamos hablando anteriormente: formal, informal y no formal. Es decir, que se den en esos tres elementos, que se consideren las 5 dimensiones de la educación para el desarrollo sostenible, y se deje un poco atrás esa visión reduccionista que se mantiene todavía, lamentablemente, en muchos educadores, se mantiene todavía en muchos sistemas educativos. Cuando hablo acá de América Latina y el Caribe, que ha sido parte de el gran peso del estudio, hablamos de que América Latina y el Caribe tiene 5, y aquí es donde está la importancia de lo que estamos hablando. Muchas veces no lo consideramos, pero encontramos que en la región tenemos 5 de los 10 países con mayor biodiversidad del planeta. Es decir, tenemos gran parte de la riqueza medioambiental, la tenemos en América Latina y el Caribe, y la tenemos acá cerca: Venezuela, Perú, Colombia, Brasil. Es decir, tenemos gran biodiversidad, tenemos un pulmón natural que se llama el Amazonas,
y todavía no entendemos que este deterioro medioambiental tiene que ver mucho con la responsabilidad de los países, en este caso, los países de América Latina y del Caribe. Y también nos dice que este grupo de 15, también en la región tenemos el grupo de los 15 países con mayor riesgo de pérdida de fauna y flora. Y allí donde está parte de esa reflexión. Es decir, tenemos gran biodiversidad, pero estamos también dentro del grupo de países que tiene mayor riesgo de perder esa flora y esa fauna. Bueno, no todo es malo, nos encontramos acá con la excelencia, con el referente de lo que es la educación para el desarrollo sostenible. Esto ha sido un esfuerzo, en este caso, de los amigos de Costa Rica, quienes en el 2019 recibieron el Premio Campeones de la Tierra. Este es un premio que otorga Naciones Unidas a los países que han contribuido a reducir, a combatir ese cambio climático, y Costa Rica fue premiado, es el único país de América Latina que ha recibido ese premio, y tiene que ver con algo que yo llamo, son estrategias políticas nacionales, no han sido políticas sectoriales de ninguno de los sistemas, en este caso el sistema educativo, sino que fue una política nacional. Ellos comenzaron en el 2008 con la llamada Estrategia Nacional de Cambio Climático, que buscaba desarrollar capacidades y sensibilizar, es decir, desarrollar esas capacidades de las que veníamos hablando, esas competencias, y sobre todo sensibilizar al país sobre la realidad del cambio climático y cuáles deberían ser sus responsabilidades y sus deberes. Cuando comenzó esta estrategia, eso fue un programa a nivel nacional que involucró a casi todas las organizaciones de la vida nacional en Costa Rica. El resultado se puede ver ya ahí recientemente, 2016, 17, 18, se han venido realizando estudios ya a nivel universitario, es decir, en la cúspide ya del proceso educativo, ya casi 10, 15 años de que ese niño ingresó al sistema educativo. Y existe aproximadamente, el último estudio que tú puedes revisar, aparece en 78% de la población universitaria, es decir, tanto profesores como estudiantes, están apropiados de los términos a los cuales se refiere la educación para el desarrollo sostenible. Es decir, ellos, después de tantos años, entienden de que el cambio climático y el deterioro del medio ambiente es una realidad, no es una mentira. Pero eso se ha logrado, fíjese, comenzando ya desde 2008 con ese programa nacional. Ellos en el 2012 también desarrollaron otro programa que se llama C Neutral, el carbono cero para el 2021. Todavía no ha aparecido el informe final, pero ellos sí han venido haciéndole seguimiento al deterioro, a ese cambio de conciencia en cuanto a la reducción del carbono en Costa Rica. Y en el 2016, nuevamente, ellos hicieron un pacto nacional, un programa nacional que se llama Pacto Nacional por los ODS, por el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y nuevamente aparece otra referencia de lo que es la importancia de la educación. Cambio cultural a través de la educación, materias interdisciplinarias, es decir, no enfocarse solamente en estudiar la geografía sin entender el problema medioambiental, en la generación de competencias, la generación del desarrollo de esas habilidades indispensables para entender la problemática. En la medida que entendamos la problemática, podremos encontrar soluciones. Bueno, nos encontramos acá con dos realidades que a veces son preocupantes, pero son parte de la realidad a la cual estamos viviendo ahorita en América Latina y el Caribe, que tiene el caso de Colombia y Venezuela. En el caso de Colombia, ellos tienen ya un programa nacional de educación ambiental, ellos lo llaman educación ambiental, pero han tratado de cumplir con los preceptos de la educación para el desarrollo sostenible. Recordemos que la UNESCO respeta los criterios de cómo se debe llamar. Lo único que recomienda es que cumpla con los criterios que le veníamos hablando de los procesos, las dimensiones y el desarrollo de competencias. Esos son fundamentales, esas tres propuestas. Y este programa ya desde el 2002 ha venido implementándose por el Ministerio de Educación
y el Ministerio de Ambiente. Allí donde eso se presenta un gran problema, porque hay otro estudio donde refiere que existe poca apropiación de la educación para el desarrollo sostenible, y es que no estamos involucrando a todos los organismos responsables del sistema educativo. Siempre hablamos de educación, del Ministerio de Educación o del ente responsable, que es de la educación. Pero es que estamos hablando de un problema que no es solamente de educación, es un problema de desarrollo, es un problema de cambio cultural, un problema ambiental, es un problema de cambio social. Entonces no podemos dejarle todo al Ministerio de Educación, porque el Ministerio de Educación tiene solamente su responsabilidad dentro del sistema educativo, y dentro del sistema social o el sistema institucional ya ahí queda por fuera. Entonces no podemos darle esa responsabilidad solamente al Ministerio de Educación. En cuanto a esa poca apropiación de la educación para el desarrollo sostenible, hay estudios que demuestran que solamente gran parte de los docentes en Colombia todavía reconocen las dimensiones sociales, ambientales y culturales de la educación ambiental que se venía hablando en época anterior a la aparición de la educación para el desarrollo sostenible, y no reconocen de que el problema del desarrollo ambiental tiene que ver también con una dimensión económica y una dimensión política. Bueno, en el caso de Venezuela, sí, yo creo que aquí sí nos debemos detener un momento para hacer una reflexión bastante seria, bastante fuerte, sobre lo que es la educación para el desarrollo sostenible. A pesar de que la Constitución del año del 99 aparece ya eh, el deber del Estado en cuidar el medio ambiente, y aparecen una serie de preceptos, creo que es el artículo 4 o 5 que aparece este precepto. Lamentablemente, de allí en adelante no vamos a encontrar ninguna estrategia para lograr ese cambio de conducta que que tiene como propósito la educación para el desarrollo sostenible. No aparece, lamentablemente, no aparece ninguna otra propuesta, ningún otro programa, ningún proyecto que nos permita tener una visión clara cómo lograr ese cambio de conducta, esa sensibilización, ese cambio cultural que se quiere con la educación para el desarrollo sostenible. Lamentablemente no aparece. Estamos hablando también de un modelo de desarrollo que es incierto, como lo coloqué allí, un modelo de desarrollo que todavía no se entiende cuando hablamos cuál es el modelo de desarrollo al cual nos estamos enfrentando y cómo lo estamos abordando desde el desarrollo sostenible. Entonces no encontramos con ninguna estrategia clara, y estamos hablando también de este tercer aspecto que aparece en la presentación, de un modelo de competencias que apenas está iniciando, que se ve de manera esporádica en ciertas instituciones educativas, sobre todo a nivel universitario, pero que no es un modelo nacional como tal, es decir, no estamos desarrollando, no tenemos un modelo educativo por competencia, y por ende no estamos desarrollando las competencias que recomienda la UNESCO, recomienda el modelo de educación para el desarrollo sostenible, para que busquemos lograr esos cambios de conducta, esa sensibilización que tanto necesitamos para afrontar este cambio climático. Es decir, no tenemos ni estrategia, no estamos claros en el modelo de desarrollo, y no tenemos un modelo de competencia que nos permita nosotros entonces generar esa competencia. Es decir, estamos, como se dice, en bastante desventaja para afrontar el cambio climático. No tenemos propuestas. Yo estuve revisando si aparecían los informes por cada uno de los países, en este caso, que debieron presentarse a mitad del cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible, y no aparece, en este caso, en el caso de Venezuela, no aparece ninguno de las metas que se hayan logrado, ninguna de las metas que se hayan propuesto para acometer este cambio climático. Es decir, estamos reprobados. Bueno, hasta aquí estamos listos. Vamos a cerrar aquí la presentación y hacer una breve reflexión antes de culminar. Para muchos, yo he estado haciendo una investigación dentro del mismo sistema educativo venezolano, tomando nota de ciertos aspectos.
Pero lo que me preocupa, lo que más me preocupa es la ausencia de conocimiento de lo que significa la educación para el desarrollo sostenible. Educar para la sostenibilidad, llámese como se llame, educación ambiental, educación para la sostenibilidad, educación para el desarrollo sostenible. Es decir, no tenemos ningún criterio para sentarnos a hacer nuestra programación en nuestras aulas de clase y dársela a los alumnos, diseñarles estrategias, evaluar esos contenidos que tengan que ver con ese cambio de conciencia, con ese cambio cultural que necesitamos, de cómo afrontar el cambio climático. No lo estamos haciendo, lamentablemente no lo estamos haciendo. A veces desarrollamos programas puntuales de siembra de árboles, de cuidado del medio ambiente, pero esos proyectos no van acompañados nunca de un cambio de conciencia, de un proceso. Estamos hablando de procesos, recuerden, más que todos los educadores, que si estamos hablando de un proceso educativo, estamos hablando desde la niñez, pasando por la primaria, secundaria, hasta llegar a la universidad. Es un proceso bastante complejo que no debe quedar solamente allí en la universidad, sino que debe traspasar esa barrera ya social, ya llegar hasta la familia, ver cómo llegamos hasta la familia y llegamos a las instituciones, quienes son también responsables de este cambio climático y son también responsables de la generación de muchas de las causas de este deterioro ambiental. Entonces nos encontramos acá con un dilema bastante fuerte de que no carecemos de herramientas, carecemos de estrategia clara, no tenemos una visión de lo que hablamos mucho de lo que es el deterioro, el desarrollo ambiental, el deterioro medioambiental, pero lamentablemente carecemos de estrategia, carecemos de herramientas, carecemos del conocimiento que muchas veces se nos está quedando, como dice, se nos está quedando bastante corto para afrontar esta realidad. Y si no tenemos esas herramientas que se llaman conocimiento para afrontar esta realidad, no creo que vayamos a llegar a ningún lado. Y más ahora con la problemática del sistema educativo en Venezuela, yo creo que esto va a terminar deteriorándose, las pocas posibilidades que tenemos de entender el cambio climático y cómo afrontarlo. Si no lo entendemos, no sabemos cómo lo vamos a afrontar. Entonces, he allí mi breve reflexión. Espero que haya servido de mucho esta reflexión. La tenía presente desde hace mucho tiempo y eso ha sido, como dice, una preocupación que he tenido y por lo cual me puse dentro de mi tesis doctoral en el doctorado latinoamericano en educación, me puse a reflexionar y me puse a indagar sobre esta propuesta que se llama Educación para el Desarrollo Sostenible. Lamentablemente es una propuesta que ya tiene más de 30 años y que todavía tiene muchos obstáculos que todavía se tratan de entender, de comprender, pero que a veces no se entienden cuando no, siempre en los foros internacionales se habla sobre el cambio climático, sobre propuestas, se firman pactos, se firman acuerdos, pero lamentablemente no estamos cumpliendo. No estamos creando ese cambio de conciencia y vemos el caso de Costa Rica, que sí lo ha logrado, no lo ha logrado quizás en un 100%, pero es que ellos están aplicando programas nacionales involucrando a todos los actores sociales, económicos, culturales, políticos. Ellos están haciendo seguimiento y cuando termina un plan, arrancan con otro, se están acoplando. Y eso se ve en los resultados que han venido presentando en muchos de los informes que presenta la UNESCO semestralmente. Siempre aparece Costa Rica como un referente para América Latina y el Caribe. Bueno, ya creo que ya pasamos un poco más del tiempo. Yo quiero agradecerle nuevamente a la universidad por esta oportunidad. Espero estar con ustedes en otro momento en que se dé la oportunidad de estar y conversar sobre esta temática. Estamos a la orden. Ahí está mi contacto, por favor. Pero este tema del educar para el desarrollo sostenible debe ser considerado de manera preeminente, de manera urgente por aquellos quienes tienen que diseñar las políticas públicas educativas. También tenemos que educar, no estamos hablando de una educación diferente, un programa diferente, es la misma educación y eso lo ha hecho acotación la UNESCO, es la misma educación, no es una educación diferente, pero con un sentido de sostenibilidad que se puede ir desarrollando a través de materia transdisciplinaria o a través
del desarrollo de esas competencias que tranquilamente el análisis crítico, el pensamiento crítico, la reflexión sistémica es parte de cualquiera de las competencias que se pueden desarrollar dentro de un sistema educativo. Pero como les dije anteriormente, lamentablemente Venezuela está en franca desventaja por esta realidad que le estoy mostrando de las dimensiones, de los procesos y las competencias que enfoca lo que es la educación para el desarrollo sostenible. Nuevamente, mil gracias a la universidad y gracias a ustedes por haberme permitido compartir esta breve reflexión. Muchísimas gracias.